Hola, buenos días. Ari, ¿me Buenos escuchas? días. ¿Qué Sí, tal? Buenos días. Nuevamente, buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. buenos días, Elena, ¿cómo estás? Bien, ya se conectará eh, Jorge, el profesor. Ari, ¿dónde te encuentras? Yo me encuentro en Concepción del Uruguay, en Terrible. En Entre Ríos. Bienvenido. Bueno, yo soy Elena, la coordinadora de la parte de educación a distancia, un poco la promotora y la mediadora para lograr estas instancias. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, la escucho bien. Buenísimo. Enseguida se conecta Jorge y se suma a la parte de inquietudes, preguntas. La sesión dura 40 minutos, así que nada más les pido que sean concretos y para poder aprovechar al profesor en esta instancia. De todas maneras, él me estaba sugiriendo que si necesitan más, podría hacer entre semana una nueva conectividad, armar una nueva videochat para los que puedan conectarse entre semana. ¿Cómo están viviendo la experiencia del curso? Bueno, de mi parte, bastante intensa. Yo no soy de la rama de lo que es la geofísica ni la geología, pero me encuentro bastante, eh, ¿cómo se dice?, interesado en todas estas temáticas y más en las problemáticas que se presentan en la hora de la perforación. Así que bastante interesado. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días. Ari. No te sientas mal, Ari, que yo soy ingeniero de sistemas. Así que no te sientas mal por eso. Bueno, creo que estamos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ari? Bien, Elena, bien. de nuevo, con Carlos. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, creo que estamos en horario de iniciar esta parte de la así que, bueno, ya con Carlos hemos hablado recién, con Luis también, así que, Ari, ¿qué tal? Buenos días. Puedo escuchar. Buenos días, Jorge. Bueno, la verdad que hice una lista de preguntas para usted, capaz más referido a lo que es sobre la ingeniería en la perforación y principales problemáticas que se presentan. Una de las preguntas concretas que tengo es el tema de los gases que se liberan. En la teoría se habla algo de lo que es óxido sulfuroso y el tema del dióxido de carbono. Sí. El tema de que también si se presenta monóxido de carbono o qué otros gases también se puede presentar, como para tenerlo en cuenta por el tema de los materiales. Bien, bueno, desde mi experiencia en perforación te lo aclaro, aunque no sería un tema central de este módulo, pero bueno, creo que es interesante la pregunta. Es interesante la pregunta y tiene que ver con el desarrollo. En realidad, cuando perforamos un pozo, ya sea vertical, horizontal, en cualquier tipo de cuenca, cuando se perfora normalmente, cuando llegamos a las secuencias de la roca generadora, principalmente, tenemos asociado en muchos casos, no siempre, los gases normales, o sea, metano, etano, propano, butano, pentano, o sea, la mezcla de gases, más otros gases que pueden estar argón, nitrógeno, lo que mencionabas, el dióxido de carbono, que puede estar asociado, el dióxido de azufre o ácido sulfúrico, que es un gas nocivo. Elena, ¿cómo estás? Bien. No sé si Sí, ya se ha presentado. Buenos días, Jorge, no sé si me escuchas.
Sí, Ah, claro que sí, José, ¿cómo está? Bien, bien, bien. José. Gusto verlos. Buenos días, Elena. ¿Cómo están? Un gusto, un gusto. Un gusto Un estar gusto. en este encuentro. Los dejo con el profesor, así disfrutan y aprovechan este encuentro que es un poco breve, así que los dejo conectados. Gracias, Bien, muy bien. Sí. José, cierro una preguntita que hizo Ari ahí recién sobre los gases asociados a la perforación. Este, mm, y continuamos, ¿sí? Eh, Ari, bueno, un poco para completar eso, decir que durante la perforación podemos encontrar, además de todos los gases que regularmente encontramos, metano, etano, propano, el butano y el pentano, asociado a otros gases, el CO2, que normalmente aparece, no siempre lo hemos visto en muchos lugares, que aparece asociado a descomposición de materia orgánica o a la presencia de niveles carbonáticos, que en presencia de agua, digamos, agua fresca o agua dulce, liberan esos gases. Y en otros casos, los peores, cuando aparece el ácido, el dióxido de azufre, que es un gas nocivo, pesado, que eso sí puede dañar los materiales durante la perforación. Pero repito, no se encuentran todos los gases siempre presentes, no siempre. Depende de la cuenca, depende de las condiciones de evolución de la cuenca, etcétera, ¿no? Cuando aparecen, bueno, tenemos que detectarlo y tenemos que corregir eso para no deteriorar el lodo de perforación o poner en riesgo la salud de las personas, como cuando aparece el ácido sulfídrico o el dióxido de azufre, ¿sí? Muchas gracias. De todas maneras, bueno, todas estas cosas las podemos emplear a través del chat o vamos a establecer otros horarios. Podemos hablar específicamente de todo lo que quieras de perforación y evacuar todas las dudas que tengas, ¿no? José, ¿cómo está? Bien, bien. Ya que estamos hablando sobre los gases, Jorge, en los ambientes en los que hay dióxido de carbono, ¿se tiende a tener un ambiente ácido también? O sea, No, no, ¿están asociados? no necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, nosotros hemos visto bueno, la formación que tú conoces en Perú, la formación Chonta, que regularmente tiene asociado dióxido de carbono, o sea, CO2. En algunas partes, sobre todo en la parte alta, o cuando se empieza a perforar la formación, pero luego eso desaparece. Eso en la cuenca de Marañón, pero en otras cuencas no aparece nunca el CO2. No necesariamente están asociados los dos. El dióxido de azufre o el ácido sulfídrico aparece cuando, por ejemplo, en las lutitas tenemos asociado pirita. La pirita, por descomposición, libera el azufre y eso sí, con agua dulce, con circulación de agua dulce, sí se produce la presencia de estos gases nocivos, ¿no? Digamos, son condiciones particulares de algunas cuencas y en algunos sectores de la cuenca. Acá en la cuenca neuquina, por ejemplo, tenemos la zona de Puesto Molina, donde hay mucho gas sulfídrico asociado no solamente a Vaca Muerta, sino a otros niveles, ¿no? Y cuando uno pasa por ese yacimiento, se ve una nube pesada a nivel del suelo, ¿no? Nada, no hay sulfídrico. O sea, son condiciones particulares post-depositacional, ¿no es cierto? Producto de la alteración de la materia orgánica, que puede originar por un lado el CO2 y por otro lado el sulfídrico. O sea, lo importante es detectar los ambos gases porque, bueno, tú sabes, durante la perforación puede ser un efecto muy dañino, ¿no? Para la herramienta de perforación o para la salud de las personas.
Nosotros hemos tenido recientemente un proyecto en Perú, sulfídrico, pero asociado a la descomposición del lodo de perforación, no a las condiciones ambientales de la roca, o sea, un problema, digamos, meramente asociado a al lodo de perforación. Pero es muy Entiendo. importante tener. Una pregunta que se me vino a la mente cuando estaba revisando el material, en varias de las fotos que mostraste del desarrollo de estos plays de shale gas, se mostraban dos taladros por pad en simultáneo. Eso me pareció curioso. ¿Puedes explicar un poco al respecto? Bueno, eso tiene que ver, y eso, acabo de regresar justamente de la cuenca neuquina, regresado anoche, y es un asunto que tiene que ver, digamos, con la masividad o el desarrollo masivo. Para poner en producción estos reservorios se requiere, digamos, que son justamente una de las propiedades que tienen, se requiere perforación continua. Y prácticamente un taladro al lado de otro, es decir, para drenar, porque en realidad acá no buscamos la trampa, digamos, un alto estructural o un anticlinal, sino buscamos la roca generadora, las mejores condiciones donde está alojado ese gas y ese petróleo que no ha migrado de la roca que lo originaba. Entonces hay lugares, no está ocurriendo acá en el país todavía, salvo algún caso, que estén dos taladros simultáneamente perforando, digamos, en diferentes direcciones. Eso para ganarle al tiempo, ¿no? Entonces se perfora, y dependiendo de los esfuerzos o dependiendo del programa de perforación, en dos direcciones diferentes, con dos taladros, porque en realidad lo que se hace es aprovechar todas las facilidades, digamos, que tenemos ahí en la locación. Las locaciones son bastante generosas en espacio para poner dos taladros y poder perforar en simultáneo, ¿no? Eso sí, perdón, José. O sea, básicamente un tema de optimización de costos. Es un tema de optimización de costos, porque en realidad de esto se trata de poner tan pronto se pueda producir, digamos, gas y petróleo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, ahora mismo Shell, por ejemplo, en la cuenca neuquina está levantando un segundo taladro para ir con dos taladros perforando. Porque ya han pasado la etapa del piloto, o sea, de las pruebas, a un desarrollo masivo, o sea, lo cual va a requerir de muchas más perforaciones y muchas más continuas, ¿no? Justamente por la tasa de producción que tienen inicial y por la tasa de depletación que tienen en el tiempo, ¿no? Que en algunos casos, y dependiendo del éxito de la fractura, esa tasa rápidamente pueden empezar a declinar los pozos, ¿no? Y a diferencia de otro tipo de reservorios convencionales, acá no hay posibilidad de hacer una recuperación secundaria o terciaria mediante algún tipo de barrido, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver la masividad de tener dos taladros en la misma locación, ¿no? Perforando. Entiendo. Tiene que ver con la economía del proyecto, ¿no? Y para optimizar, obviamente, costo y bajar costo. Un pozo acá en Argentina empezaron costando 18, 19 millones de dólares y ahora andan en 10 millones de dólares, 10, 11 millones de dólares, con ramas laterales de 2.500 a 3.000 metros. Entonces, se está optimizando todo eso, ¿no? Pero bueno, todavía en Argentina no hay un desarrollo masivo, como lo hay en Estados Unidos, ¿no? Que sí perforan. Uno ve una foto aérea y se ve absolutamente todo perforado, ¿no? Pero sí, es muy interesante ese asunto. Ari, Luis. Otra de las preguntas que yo tenía era el tema del gas cutting, qué propiedades se buscaba, y principalmente hoy por qué está compuesto en lo que es la perforación en vaca muerta, digamos.
No, el gas cutting lo vas a encontrar, que digamos es el gas que se libera en el primer minuto cuando uno perfora una sección de esta, ¿no es cierto? Ese gas está asociado, inclusive en niveles arenosos, en carbonato, donde ha habido generación y migración, es probable que encontremos siempre asociado. Y ese gas cutting, de nuevo, tiene que ver con la materia orgánica y cómo evolucionó. Normalmente o en muchos casos es una mezcla enriquecida de metano. Este, que, ¿cuál es el valor de eso? Es decir, bueno, tenemos ese gas que se está liberando, y en algunos casos la cantidad es excepcionalmente alta y puede producir un descontrol del pozo, en algunos casos. En otros casos está compuesto tiene otros componentes, C1, C2, C3, pero en todas las cuencas, cuando se atraviesa la roca generadora, o los niveles que son generadores, casi siempre va a tener asociado ese gas cutting. Va a haber un incremento en el background de gas, y eso es lo que se llama gas cutting. Que de ninguna manera, digamos, nos va a declarar de que estamos frente a un no convencional, sino son otras propiedades de la roca, ¿no? No sé creo que se congeló, Ari. Jorge, hablando de eso, o sea, lo que estás diciendo es que en toda arcilla, digamos, podría estar generándose algo de gas, pero no necesariamente eso quiera decir que es un reservorio no convencional. Correcto. ¿No? Porque yo muchas veces he visto pues, los perfiles de mud logging y en efecto, ¿no? Siempre hay algo de gas apareciendo cuando cortan las arcillas, ¿no? Correcto, sí, siempre que podemos venir, por ejemplo, a una zona estéril, una arena, una caliza, que no es reservorio, y cuando pasamos, sobre todo cuando son arcillas con contenido de materia orgánica. Eso no va a ocurrir en una arcilla roja, por ejemplo. Claro. Hablemos de formaciones que conocen, en un chambira, en una formación asociado a capas rojas. No va a ocurrir eso. Salvo que haya migrado algo de gas y se haya entrampado en microfractura. Pero casi siempre cuando atravesamos, por ejemplo, la formación Chonta, uno viene de la formación Vivian, que son arenas que están, en algunos casos son productores, pero pues, en Camisea, por ejemplo, no producen, en los San Martín no producen, pero cuando uno entra en Chonta, inmediatamente comienza a aumentar el background de gas, justamente por la liberación de eso. Pero la cantidad de materia orgánica asociada no es la suficiente como para tener ahí o pensar en un desarrollo no convencional, o en algunos niveles calcáreos. O sea, pero siempre, casi siempre, cuando hay lutitas oscuras o con algo de materia orgánica, se va a liberar ese gas. Pero de ninguna manera significa que estamos en presencia de un posible no convencional, ¿no? De este tipo. Correcto. Y en Perú, ¿qué formaciones arcillosas ves tú con potencial que sean no convencionales, de las que ya se conocen hasta el momento? Bueno, una de las formaciones que es una de las generadoras por excelencia es la formación AMBO, que eso está bastante más abajo, ¿no es cierto? Sí. Ese es potencialmente una roca que tendría propiedades. Luego hay algunos niveles generadores en la cuenca de Talara, que también, no recuerdo ahora exactamente los nombres, que también cuando uno las perfora, tienen esas propiedades. Hoy, a priori, si uno tuviera que definir eso, y bueno, tendría que ir a lo que sabemos que es la roca generadora por excelencia, como es la formación AMPO, ¿no? Que son espesas secuencias de lutita con abundante materia orgánica, ¿no? De donde se ha originado y migrado lo que conocemos
ahora en algunos reservorios, ¿no? Sería lo más cercano, ¿no? Hace poco me preguntaban de una formación, creo que se llama Muerto, o algo así, que son las calizas, en el noroeste, sí. Pero son calizas, o sea, no tienen esa particularidad de ser un yacimiento, o mirarlo con un ojo de un yacimiento no convencional. Pero bueno, hay que hacer todo un trabajo, levantamiento de perfiles de superficie, toma de muestra, análisis de laboratorio, ver fragilidad de la roca, análisis geomecánico, y luego la información que puedan tener de los pozos, ¿no? No todos los pozos han atravesado la formación AMBO. Correcto. Que eso... Jorge, tengo una pregunta. Basado en el ambiente de depositación ¿cuál sería el tipo de mineral de arcilla predominante en Vaca Muerta? Bueno, de Vaca Muerta no tengo exactamente, digamos, cuál es la composición, porque, bueno, tú sabes que muchos de los análisis o lo que se hace pasan a ser, digamos, propiedad de las compañías y no se publica mucho de eso. Pero lo que hemos visto en muchos casos y en algunos niveles es la abundancia de mosmorillonita, o sea, que son arcillas expandibles, ¿no? En otros casos son esmectitas las que están presentes. Pero en este minuto permite que le investiguen unos archivos que tengo ahí un poquito confidenciales y te puedo enviar una respuesta al respecto, ¿no? De hecho, eso se hace, digamos, esas investigaciones se hacen en la etapa de conceptualización, o sea, cuando se está iniciando la etapa de exploración, perforando un pozo vertical, perforando un pozo vertical y luego haciendo uso de coronas o de algunos perfiles, ¿no? Justamente nosotros, claro. A ver, nosotros tenemos en un ejercicio un perfil de vaca muerta, bueno, no sé, creo que todavía no lo han visualizado, pero ahí habla, digamos, con esta herramienta, que José las conoce muy bien, que son las que discriminan la mineralogía de la roca, y ahí normalmente se habla de, digamos, el porcentaje de cuarzo, el porcentaje de arcilla, y en algunos casos sí se puede, otras herramientas nos dan la composición mineralógica, o por lo menos lo más aproximado. Pero bueno, eso nace de los análisis de laboratorios que se hacen, ¿no? O los cortes delgados o difractometría de rayos X, ¿no? Para ver la mineralogía. Pero bueno, es una buena pregunta y la estoy anotando acá como para enviarte luego o enviarle a todo el grupo un trabajo que sí me compartieron que tiene que ver con la composición exacta. Sería bueno, ¿no? Porque lo que usted dice es verdad, todos esos registros y todos esos análisis de corona, etcétera, no los tenemos a la mano, ¿no? Y por lo menos ahorita hemos estado viendo trabajos donde en la sección lateral se ha tomado registro de gamma rayos espectral en LWD, y con eso se ha estado haciendo una identificación del tipo mineral de arcilla, ¿no? Más sin embargo, no hay una prueba dura, un dato de núcleo de corona, de cutting, etcétera, de FETIR o de XRD o de herramientas elementales para poder calibrar todos esos datos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, todo eso ocurrió cuando se perforaron los pozos verticales, claro. Digamos, cuando en los pozos, el programa piloto. Sin embargo, hay hace 2 años, ya van a ser 2 años, se hizo el Congreso de Geología en Argentina y hubo justamente un simposio de geología de vaca muerta, donde hay muchos trabajos y muchos artículos. También les puedo enviar el link para que ustedes descarguen los trabajos que están allí, y hay uno en particular, de lo cual yo he tomado algunos datos, que habla de un trabajo para
para un sector de Vaca Muerta basado en descripción de corona, que es lo más cercano. Gracias, Eso estoy tomando nota para enviárselo y compartirlos ahí a través del chat. Jorge, Gracias, Jorge. Sí. veo que se ha conectado John Silva. Entiendo que está escuchando. Bienvenido. Correcto. Hola, hola, ¿qué tal? Los dejo en contacto entonces, por si quieres consultar algo, John. Excelente. Gracias. Buenos días, mi amigo George Washington Albeiro. John, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Qué tal? Qué gusto. Una consulta. He leído bastante acerca que dicen que Vaca Muerta es una roca de clase mundial. ¿A qué se refieren específicamente esta Bueno, característica? pido disculpas por los políticos argentinos, porque eso tiene, digamos, desde el punto de vista geológico, cuando se dice de clase mundial, a ver, yo quiero traducir el lenguaje de los no técnicos a un lenguaje técnico. Lo que se quiere significar que las cualidades que tienen, tanto en espesor, en distribución areal, en la ubicación respecto a los niveles que contienen agua dulce, los niveles freáticos, es de tal naturaleza que lo ubica, digamos, en el ranking en los primeros lugares. Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, Vaca Muerta, lo prospectable a este minuto, se habla de unos 30.000 kilómetros cuadrados. Toda la cuenca neuquina tiene alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando hablan de clase mundial, significa que lo ubica ahí en el tope, o lo que se conoce hasta ahora, ¿no es cierto? China, estoy seguro que está adelante de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina en ese sentido, ¿no? Pero es solamente por las propiedades que tiene, o sea, cantidad de, digamos, distribución areal, espesor y el contenido de materia orgánica. Entonces, para resumir todo eso y que se entienda, o que entiendan, digamos, los políticos, le llaman una roca de clase mundial, John. Excelente. Eso sería nosotros los técnicos nunca nos vas a escuchar que lo pongamos así, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hablar en otros términos, ¿no? Pero bueno, se ha acuñado así y así es como por ahí se publica, ¿no? Pero bueno, de nuevo pido disculpas porque por ahí hay una exageración en ese sentido. Pero sí, tiene cosas que de hecho, obviamente acá en Argentina, a pesar de todas las cuestiones del país, han desembarcado compañías como Exxon, como Shell, mismo Pluspetrol. Pluspetrol ha sido pionera en ese sentido hace ya varios años que perforó pozos profundos para investigar Vaca Muerta, ¿no? Ahí por la zona de Centenario. Entonces, las principales compañías a nivel regional o mundial han desembarcado y están trabajando en Vaca Muerta, ¿no? Chevron, así mismo, Total, todas tienen un desarrollo de esta naturaleza, ¿no? Y tiene que ver un poco también con las facilidades que hay en superficie. Hay caminos, hay oleoductos, hay plantas de separación, hay gasoductos, caminos, o provisión de agua. Es decir, que le da todo eso de que realmente lo ubique en los primeros lugares, ¿no? Eso por ahora, ¿no? Y en cuanto a reservas, está también muy bien. En gas creo que segundo lugar, y en petróleo está como en el cuarto lugar, a lo que se conoce hoy día, luego de Estados Unidos, Canadá y China. Yo creo que por eso también se habla de clase mundial. Excelente. Pero no es un término técnico, John. Pensá que son argentinos. Pero interesante pregunta. Muy interesante.
¿Han tenido oportunidad de repasar el material y ver los videos con algunos ejemplos que tenemos por ahí? Sí, correcto. Misma estrella lo veía mi amigo George. Ha sido un gran esfuerzo grabar todo ese material, pero sí, sí, en realidad es como una introducción a todo eso, porque, pero bueno, hay mucho material escrito y que lo tienen en la parte de los apuntes, ¿no? Sí, correcto. Una consulta, Jorge, que se me viene a la mente. Cuando ya Sí. tienes un estrato de reservorio no convencional formado y por aspectos geológicos, estos pueden estar profundos, como el Ambo que veníamos hablando hace un momento, pero puede tener algunas zonas que ya están más levantadas. Y la pregunta sería, una vez que ya se formó el hidrocarburo en estos horizontes no convencionales, si la formación termina levantándose, ¿habrá algún cambio desde el punto de vista bioquímico de lo que ya se formó ahí? Bueno, José, en ese caso tiene que ver, bueno, es muy probable que en algunos casos, si hay, qué sé yo, circulación de agua superficiales o agua subterránea, se produce una degradación de la materia orgánica, una oxidación, y lo cual, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? O sea, nosotros tenemos zonas de vaca muerta o la formación cacheta en posiciones mucho más someras, pero que están afectados por tectonismo o afectadas por, digamos, una degradación de la materia orgánica. Eh, en la parte profunda uno tiene la convicción de que ha ocurrido algo que es lo que llamamos la preservación de la materia orgánica. Todo tiene que ver con eso, o sea que se haya preservado la materia orgánica y que ese petróleo que se formó, si ahora lo encontramos a esa parte de la formación a niveles más superficiales, bueno, que se hayan seguido manteniendo las condiciones de preservación, o sea, que no haya habido un efecto de fractura, que hayan migrado esos fluidos. En muchos casos vemos los manaderos de petróleo están asociados a veces justamente a eso, ¿no? Y el petróleo que encontramos es un petróleo pesado, degradado, ¿no? Entonces, por eso, bueno, tanto acá, dos casos que estoy citando ahí, en la bibliografía, la cuenca neuquina con la cuenca cuyana, la parte principal es justamente donde mejor preservado está tanto el petróleo o el gas generado, que es la parte más profunda, donde yo tengo mayor cantidad de espesor sedimentario. En otros casos, bueno, si está profundo o se profundiza la cuenca, la temperatura va a contribuir a degradar, digamos, a destruir ese petróleo que se ha formado y va a tener un gas seco, ¿no? Que eso ocurre, por ejemplo, en el mismo Vaca Muerta, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la historia de la evolución de la cuenca, ¿no? ¿Qué ha pasado? Correcto. Posterior a la formación. Pero sí, bueno, obviamente cuando se explore por no convencionales en Perú, bueno, va a haber que investigar qué pasa en la parte profunda y qué pasa en zonas más donde, no de borde de cuenca, sino en zonas donde la formación está mucho más cerca de la superficie. Si realmente se han mantenido esas condiciones, ¿no? O si ha habido un efecto de degradación. ¿Ok? Escucho a Ari, creo que está con alguna Sí, yo tenía una pregunta que no quería desviar del tema porque estaba bastante, como se dice, estoy bastante interesado en lo que están explicando porque se me viene a la cabeza un montón de problemáticas con el tema de la herramienta y los materiales a utilizar. Pero una de las preguntas que tenía con respecto a lo que estaba hablando José, el tema de la tecnología basada en espectrometría por rayos gamma, el tema de los elementos de radiación natural.
¿Por qué es común encontrarlo en los tipos shell, digamos? O sea, bueno, es justamente porque en realidad las arcillas tienen minerales, las arcillas prácticamente, en una arena, tienen minerales, o sea, como cuando hacemos un gamma ray espectral, ¿qué es lo que investigamos? El contenido de uranio, torio y potasio. Y justamente las arcillas son las que tienen mayor cantidad de esos materiales o esos elementos químicos. Y la materia orgánica, por alguna razón, es las rocas que tienen mayor contenido en esos elementos, porque la materia orgánica es como que hay una amalgamación, digamos, de esos elementos como uranio, torio, potasio, uranio y torio, con la materia orgánica, hay una asociación estrecha. Cuando se explora por uranio puramente, uno puede ver que asociado a las rocas estas hay uranio, que uno lo puede ver en muestra de mano, o sea, los colores amarillos, sales de uranio, o pirita, que también la pirita se va a depositar en condiciones de, digamos, no de oxidación, sino de condiciones reductoras. Entonces, por eso es lo que justamente, y ustedes tienen por ahí, o van a tener un ejercicio donde se ve cómo alguno de estos tres elementos aumenta frente a las zonas más ricas en materia orgánica, y es por donde vamos a desarrollar la trayectoria de un pozo horizontal seguramente, para capturar la mayor cantidad del petróleo o el gas asociado a eso. O sea que en los módulos siguientes vamos a ver todo lo que es el tema de la perforación horizontal. O sea, no como perforación, porque en realidad no estamos hablando de un curso de perforación horizontal acá. De todas maneras, si hay preguntas respecto a eso, las resolvemos a través del chat. Lo que van a ver en los otros módulos, la parte de geomecánica, en el tercer módulo, en el segundo módulo, todas las condiciones que hacen que una roca tenga propiedades como una no convencional, y en el último módulo sí se va a ver algo de perforación, pero fundamentalmente de la fractura. Deberíamos agregar, y eso ustedes lo pueden sugerir, un capítulo extra acerca de la perforación en este tipo de yacimiento. Pero las preguntas que tengan las podemos, desde mi experiencia, se las puedo compartir esa experiencia con ustedes. No hay problema. José, Jorge. José es un experto, a él le pueden preguntar también porque él es experto en perfilaje, así que creo que es el más adecuado para responder todos estos asuntos, ¿no? Sí, bueno, ahí hablando de la identificación de minerales con las herramientas de perfilaje, hay dos grandes tipos, ¿no? Y un poco respondiendo a la pregunta de Ari, tienes a las herramientas que miden radiación natural, que a las que comúnmente se les llama ¿no? el gamma ray espectral, midiendo torio, uranio y potasio, y cuyas concentraciones te pueden derivar a si es que tienes hilita, o si tienes micas, o si tienes clorita o kaolinita, y funcionan bastante bien y acá es donde viene el pero, funcionan bastante bien para cuando tienes arcillas casi puras, o digamos mayoritarias, presentes en la lutita. El problema viene cuando tienes mezclas, ¿no? Y muchas veces coexisten los tipos de arcilla en las formaciones. Entonces, por ejemplo, en el Perú, en la zona de Zorritos, Jorge, ¿no? Claro. En el noroeste, son zonas areniscas arcillosas que la arcilla predominantemente son esmectitas, pero no dejan de tener también kaolinita, tienen clorita, algo de hilita. Entonces,